muchísimas gracias por tu tiempo y por participar a esta nueva conferencia del Congreso Online Despertar. Pues Silvina, yo estoy encantada, te agradezco muchísimo la invitación porque además es un tema que me apasiona y en estos momentos que estamos viviendo a nivel planetario pues es tan importante, ¿verdad?, el poner el acento en este tema. Así que te agradezco muchísimo que me hayas invitado. A ti por tu presencia y por todos los consejos que me has brindado hasta la fecha, por supuesto. Así que te agradezco públicamente. Bueno, quisiera presentarte, pero quisiera sobre todo conocer quién es Carmen Paz, porque me consta, digamos, oficialmente que eres la creadora de la Escuela para Emprendedoras Espirituales, mujer iniciada. Eres además una business coach holística y mentora y eres una dula de la conciencia. La pregunta que me surge espontánea, ¿cómo es que has llegado a compaginar todo esto que tiene sentido, pero es fruto de todo un proceso, por lo que me puedo dar cuenta? Evidentemente, claro, es un proceso porque la edad que tengo me ha hecho tener un proceso. Si tuviera 20 años, pues obviamente sería un proceso muchísimo más cortito. Podría tener muchas formaciones, pero el proceso hubiera sido corto. Entonces, bueno, he llegado a esto pues porque tengo ya 60 años. Entonces, No a lo me largo de digas. mi trayectoria, desde los 18 que empecé a, digamos, a realizar todo este trabajo de crecimiento personal y a empezar a meterme en este mundo de lo alternativo y de lo terapéutico Alternativísimo, y sí, todo, sí. pues evidentemente han sido muchos años y eso ha dejado un pozo, ha dejado una experiencia y bueno, y ahora pues claro, esa experiencia está un poquito más al servicio de las personas que se acercan a trabajar conmigo. Y simplemente es eso, la edad marca Claro. marca un grado. Claro, Sí. imagino. Y bueno, y a lo largo, digamos, de esta trayectoria tan, digamos, peculiar que has emprendido, ¿puedes indicar un punto de inflexión? O sea, ¿cuándo es que comenzaste, digamos, a trabajarte espiritualmente? ¿Existe un punto de inflexión en tu vida o varios Sí. puntos o te fue algo así natural, así? Bueno, yo recuerdo perfectamente el punto de inflexión. El punto de inflexión fue cuando yo tenía unos 18 años aproximadamente y leí un libro que me resultó muy inspirador en su día, que hablaba sobre la nueva humanidad y sobre la función que tenían los supuestos extraterrestres, ¿no?, los hermanos cósmicos, en este papel y en este proceso. Entonces yo, claro, con 18 años, imagínate un adolescente, Claro. leo aquel libro y me resultó tan inspirador. Recuerdo perfectamente que hablaba en ese libro, hablaba de cómo la humanidad se tenía que preparar para una nueva etapa que se avecinaba. No, no decían evidentemente ni año ni Claro, nada, sí. pero sí me sentí muy identificada con los valores que ahí se comentaban y eso me hizo empezar a buscar. Entonces empecé a buscar con 18 años pues conecté con unos centros de yoga. Yo quería hacerme vegetariana, pero claro, en aquella época, Era una cosa. recordar que en aquella época cuando yo tenía 18 años es que no existía ni No, no, no. internet, Nada. ni nada de nada de Sí, nada, sí, ¿no? sí. O sea que eres Nada. una pionera en este sentido. Bueno, como todas las adolescentes de aquella época, Sí, sí, sí. evidentemente soy pionera. Entonces, bueno, me puse a buscar y contacté con el único herbolario que había aquí en mi ciudad, en Murcia, que además recuerdo perfectamente, se llamaba El Aguador. Mm, Y, y ahí en ese herbolario había una muchacha que luego llegamos a ser grandes amigas y seguimos siendo amigas. Y, y ella era vegetariana, hacía yoga y entonces ella fue la que me introdujo un poquito en este mundo, ¿no? claro. Y yo pues empecé ahí, empecé con 18 años, luego me marché a vivir a Inglaterra porque terminé de estudiar magisterio y como había hecho la especialidad en inglés, me fui a vivir a Inglaterra y continué con todo el proceso. Evidentemente, a lo largo de los años, pues han habido muchos cambios, han habido muchas Imagino. actualizaciones, han habido momentos de una maduración profunda, ¿no? Cada época de mi vida pues ha sido como una maduración del mensaje original.
Y bueno, de eso vamos a ir hablando, ¿no? A lo largo de Claro, nuestra charla. claro, claro, totalmente de acuerdo. Pero te dedicaste siempre, digamos, inclusive profesionalmente a este sector, o no, o fue algo que Bueno, lo descubriste como pasión. te cuento. A ver, básicamente yo era profesora de inglés, Es profesional. profesora de magisterio. Yo daba clases particulares en academias, estuve haciendo sustituciones en los colegios, o sea, yo estudié para maestra de escuela. Lo que ocurre es que conforme yo iba adentrándome en el mundo del yoga, de la meditación y de Sí. todo esto, me sentí muy llamada a estudiar naturismo, a estudiar terapias naturales, y a lo largo de ese proceso decanté mi profesión. Entonces, si bien el Claro, inglés, bueno, el inglés me ha servido y me por sirve, supuesto, sí. continuamente me estoy formando en inglés, ¿no? Y todos Sí, los días porque no escucho hay algo. información, o sea, y todo la innovación, cualquier cosa está en inglés, sí. Efectivamente. O sea que digamos que, que mi primera profesión me ha repercutido mucho en la profesión actual que tengo, porque mi formación ha podido ser un poco más amplia y mucho más enriquecedora. Pero básicamente fue eso, fue a través de mi propia práctica, yo fui descubriendo que me gustaba mucho, fui descubriendo que tenía cierta habilidad para transmitir y para compartir, y, y bueno, tenía cierta pedagogía, y todo eso pues se fue reforzando con los Claro, años, ¿no? Luego, cuando ya entré en el mundo terapéutico, pues hubo también otro punto de inflexión importante, y es que me di cuenta de que, si bien yo me estaba formando como terapeuta, en aquellas épocas, estoy hablando, no habían tantas terapias como hay ahora. claro, no. Ahora tienes para cualquier, o Sí, sea, sí, sí. Entonces, en aquel momento, pues yo me formé pues terapeuta floral, que además viví el proceso de que entrara la terapia floral en aquellos años. Entró la terapia sí. floral cuando yo tenía Tipo flores veintitantos. de Bach, estos Eso es. terapeutas. Entonces, flores de Bach, reflexología, naturopatía, y luego Claro. estuve en Estados Unidos estudiando cristaloterapia con Katrina Ah, Rafael. Entonces, conforme yo iba profundizando en los procesos terapéuticos, me di cuenta de que yo tenía que vivir un proceso terapéutico. Porque, a ver, actualmente es distinto. Los procesos terapéuticos ahora, digamos que van, ¿cómo decirte? Van engarzados a tu propio proceso terapéutico, ¿verdad? Que es lo ideal. Pero en aquellas épocas en las que yo me formé, había como una disociación, ¿no? Era, estudias para ser terapeuta, o te formas o haces una iniciación en Reiki o lo que sí. sea, pero el trabajo personal no se miraba tanto. Sí. Y entonces, claro, yo me di cuenta de que para poder ayudar a otros, yo tenía que estar también en mi propio proceso terapéutico. Ahí también hubo Claro, un punto de inflexión, imagino, sí, y que sí, sí. ocurrió pues aproximadamente a los 30 y tantos años, cuando yo tenía 30 y algunos, no recuerdo la fecha exacta. Y Sí. entonces ahí hice toda una formación en terapia Gestalt, y ahí aprendí a manejarme con el mundo emocional, Claro, y sí. ahí hubo otro salto evolutivo dentro de mí. Cuántico, un salto cuántico. Sí, 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 sí. Y eso me ayudó mucho a integrar todos los procesos terapéuticos. Entonces, así fue como surgió. Yo empecé desde mi propia inspiración a los 18 años, Sí. buscando herramientas que me ayudaran a conseguir eso que yo veía tan inspirador, como era ser simiente de una nueva humanidad, que a mí eso me resultaba totalmente maravilloso. Y a partir de ahí empecé mi proceso, y nunca he parado. Claro, A sí, sí, partir de sí. ahí nunca ha parado, y ya te digo, he ido viviendo pues como todos los seres humanos, con determinados momentos en los que tenía como que estaba más activa, otros momentos un poco más de introspección, otros momentos Claro, más de compartir, y en ese vaivén de la vida pues madurando, que al fin de cuentas claro, es sí, sí. lo que Y que estamos. lo reflejas de todas formas en tus programas, este aspecto cíclico, ¿no? Que nos es natural, ¿no? Esta ciclicidad de la que me Efectivamente, hablas, ¿no? efectivamente, sí, es ese aspecto femenino que es tan importante, y de lo que vamos a hablar, porque creo que es muy importante que lo hablemos, sobre la importancia que tiene el aspecto femenino dentro Exactamente, de bueno, nuestros me adelantaste porque despertar. era eso a lo que Sí, te quería sí, preguntar. ¿Qué sí. papel juegan, a tu ver, lo femenino o las mujeres, esta energía tan peculiar, ¿no?
en el Sí. ámbito del despertar? Vamos a ver, cuando hablamos de lo femenino, que a mí me gusta hablar mucho de lo femenino, me estoy refiriendo a una energía, me estoy Claro, refiriendo a un aspecto del ser humano que ese aspecto lo tienen que desarrollar tanto los varones como las claro, mujeres, ¿de sí, sí, acuerdo? sí. Aunque yo trabajo casi exclusivamente con mujeres porque mi trabajo es con ellas, pero cuando hablo de lo femenino sí que me gusta generalizar y me gusta hablar de que son aspectos internos de lo que es el ser humano Claro, y que lo femenino tiene que despertarse tanto en el hombre como en la mujer. Lo sí, que ocurre es que en la mujer pues es un poquito más sencillo porque quizás nosotras tenemos ya, digamos, una predisposición. sí. Y digo predisposición porque no necesariamente tiene por qué ser así. Ahora te voy a explicar un poquito Cuéntame porque más, ¿no? me pica mucho la curiosidad porque yo me veo que soy, o sea, a veces me dice, mi ex socio me decía que era muy masculina en cierta forma, Claro. en el enfoque que tenía para con la vida, sobre todo con los negocios, ¿no? El hecho de hacer, de hacer, de hacer, ¿no? Y poco femenina. Y esto, bueno, no lo sé si es verdad o no, bueno, te lo dejo ahí. Bueno, sí, encierra un grado de verdad, pero bueno, eso también tiene sus matices, ¿no? Mm, Entonces, bueno, el evento habla del despertar, ¿no? Y para hablar de lo femenino dentro del mundo de lo despertar, a mí me gustaría, mm, si me lo permites, puntualizar brevemente esto del claro. despertar que es, ¿no? Sí, totalmente. El despertar es simplemente un salto evolutivo en donde la humanidad además ha ido despertando paulatinamente a lo largo de los siglos y de las eras. Lo que ocurre es que ahora mismo estamos en un momento evolutivo único. ¿Y por qué es esto? Porque mira, en la antigüedad voy a hacer una retrospectiva súper rápida y súper fácil de entender. En la antigüedad, cuando el ser humano empieza, digamos, a vivir en este planeta y a ser consciente, eh, lo único que tenía conciencia era de su colectivo más cercano, es decir, de su tribu. Ni Mm, siquiera tenía el concepto de familia todavía, ¿no? Era como la tribu, era como ese grupo tribal, ese grupito pequeño que vivía pues en cuevas o en casitas o cositas así, sí, ¿no? Luego más tarde empezaron a conectarse con tribus cercanas y entonces se amplió su conciencia colectiva, ¿verdad? Se amplió el hecho de que somos más dentro de, no solamente somos estos poquitos, ¿no? Somos muchos claro, más. Luego, cuando ya el ser humano desarrolla ciertas habilidades y empieza a desplazarse a través del mar, a través de la tierra, empieza a contactar no solamente con otras tribus, sino con otras civilizaciones que son mucho más lejanas y que incluso son físicamente diferentes las personas. Y eso crea una riqueza todavía mayor en cuanto a lo que es la conciencia colectiva. imagino, sí, sí. Entonces, el ser humano llega a un momento en el que en ese momento pues, empieza a estudiar y empieza a crecer, digamos, a nivel cognitivo y se cree el centro del universo. Pero luego llega una siguiente fase que es cuando conquistamos el aire. Ya no solamente viajamos por el mar o por la tierra, sino que ya conquistamos el aire. Y en el aire está muy relacionado con el mundo de las comunicaciones. Mm, Entonces, cuando ya el ser humano entra en el mundo del aire y de la comunicación, se da cuenta de que no solamente conoce civilizaciones, sino que todas forman parte de un planeta y de una entidad propia, que es el planeta Tierra en el que vivimos. Y que claro, este planeta no está solo en Gaia, el universo, ni es el centro del universo, sino que para nada. gira alrededor de una estrella y que gira alrededor de la estrella junto con otros muchos planetas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, actualmente, la siguiente conciencia que nosotros hemos de ir desarrollando, y que por eso es un salto tan importante a nivel planetario, Mm. es que de pasar de la conciencia tribal, vamos a pasar a la conciencia cósmica. A la Cósmica, conciencia cósmica que nos da una visión grande de la unidad dentro de la diversidad planetaria y galáctica. Esto suena claro. como muy de ciencia ficción, pero es hacia donde nos dirigimos. O Sí, sea, el ser humano, totalmente. claro, hemos tenido que pasar etapas, Sí, diferentes sí, etapas sí, como sí, humanidad, sí, sí. y este salto evolutivo es el de la conciencia cósmica. El darnos cuenta de que no solamente es un planeta, sino que hay otros muchos planetas y hay otras muchas civilizaciones y formamos todos parte de una unidad mayor. Ese Claro. es el gran salto evolutivo, ese es el gran despertar de la humanidad.
Ahora bien, ¿qué ocurre con los despertares? Pues los despertares implican el soltar viejos patrones y el soltar viejas actitudes y sobre todo ampliar la visión del mundo. Y esto es muy doloroso a nivel emocional para el ser humano, que no está listo, que no está preparado, porque implica adentrarnos en el mundo de lo desconocido. O sea, implica romper estructuras antiguas para entrar en una nueva estructura que además la tenemos que crear nosotros. No es una estructura que nos venga dada, sino que somos nosotros los que tenemos que adentrarnos en eso con las herramientas que tenemos y crear las nuevas estructuras de ese cambio. Por eso el despertar a veces hay personas que les resulta complejo, les resulta doloroso, porque no terminan de aceptar, de permitirse ni de entender qué es lo que está pasando en el mundo actualmente. Sí. Y lo que está pasando es que estamos dando un salto evolutivo, sencillamente. Y para eso nos tenemos que preparar. Y dentro de esa preparación es donde engarza el tema de lo femenino. ¿Por qué? Porque durante los o sea, desde la edad de bronce, aproximadamente, según nuestra contabilidad del tiempo, el ser humano ha estado regido por lo que se llaman las sociedades patriarcales. Las sociedades patriarcales, sí, como cualquier sociedad, tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿verdad? Está claro. La parte positiva, pues que se ha avanzado mucho en tecnología, se ha avanzado en conocimiento, se ha avanzado en razonamiento, todo esto, bien, perfecto. Pero la parte más negativa es que se ha olvidado de que el ser humano y la vida es una entidad holística. No se puede separar por partes y olvidarnos de utilizar todas las partes. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la medicina actual? Claro, sí, que separan, ¿no?, el cuerpo totalmente de la parte emocional, de la parte espiritual. Separan el cuerpo, fíjate, y no solamente de la parte emocional, mental y espiritual, sino que incluso las partes biológicas del cuerpo también las separan y hay especialistas en cada área. O sea, tú tienes especialistas de ojos, especialistas de garganta, especialistas de sistema digestivo, especialistas del corazón, especialistas, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas veces, o sea, el especializarse, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, es fantástico. No. Eso te permite profundizar. Claro. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando tú estás haciendo un tratamiento para una cosa, resulta que el tratamiento que te están poniendo a veces perjudica a otras cosas. Sí. Y entonces... O no terminas de sanar, porque hay una parte que no sana con esa metodología. O sea, tratas el síntoma, sí, lo sé porque tengo una hermana que es médico. Claro, y ya te digo, es perfecto porque tienen su papel y tienen su función. Pero ¿qué ocurre? Que este aspecto es el aspecto masculino de la naturaleza humana. Sí. El aspecto masculino de la naturaleza humana es muy interesante porque es el desarrollo de la razón. Es el desarrollo de la razón y es el cerrarte a creer que solamente lo que percibes por los sentidos físicos es la verdad. Entonces, ¿qué ocurre con las sociedades patriarcales? Pues la sociedad patriarcal, como este despertar está tan íntimamente ligado al regreso de lo femenino a nuestra psique y a nuestra vida y a nuestra espiritualidad, pues es importante entender en qué momento la humanidad se desligó de ese contacto femenino sagrado, porque resulta que hace miles de años, antes de que el patriarcado se configurara, el ser humano estaba mucho más en contacto con la naturaleza, estaba mucho más en contacto con la vida, se adoraba a lo que era a lo que nosotros reconoceríamos ahora como la entidad femenina, conocida como la diosa, se podría decir, porque ellos veían que a través de la hembra era por donde salía la vida, por donde nacía la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando entran las sociedades patriarcales, esta forma de organización era una forma de organización dominadora, en donde solamente los valores masculinos eran, digamos, apreciados, tanto en lo social como en lo educativo, en lo político, en todo, incluso en lo espiritual, porque las religiones patriarcales son las que más daño han hecho a lo femenino. Sí.
Y bueno, no me voy a extender en esto porque es muy largo, pero sí por lo menos tener el contexto. Entonces, ¿qué ocurre en esta era del despertar? Pues como estos procesos no ocurren de la noche a la mañana, sino que van, digamos, como permeando en la conciencia humana, actualmente lo que estamos es restaurando un equilibrio que fue perdido. Porque para dar un salto evolutivo, tú necesitas de las dos fuerzas para poder impulsarte. Entonces, el salto evolutivo no se da solo desde lo femenino, ni se da solo desde lo masculino. No nos equivoquemos. Se da desde la completitud de nuestra conciencia, claro, y de todo lo que nosotros somos como seres humanos. Pero ¿qué ha ocurrido? Que como lo femenino ha sido silenciado durante tantos siglos, ahora mismo hay un resurgir de lo femenino tan fuerte porque se necesita restaurar el equilibrio antes de que se pueda dar ese salto evolutivo de forma definitiva. ¿Y cuándo crees que todo este proceso lo vamos a ver de manera mucho más potente? ¿Crees que la pandemia puede funcionar como un catalizador de todo este proceso que ya está en acto, a tu ver? A ver, de hecho, yo estoy convencida de que lo que ha estado ocurriendo con la pandemia y otras muchas cosas que irán ocurriendo a lo largo de estos próximos 5 años, 6 años, van a ser una ruptura de estructuras. O sea, esta pandemia ha sido como dicen, el tiro de salida, ¿no? Para todos los procesos que se van a ir dando. ¿Por qué? Porque en este proceso, al margen de cómo se ha producido, quién lo ha producido, etcétera, claro, etcétera, sí, que hay varias opiniones. Eso es. Pero al margen de eso, lo que está ocurriendo es que el ser humano está despertando, se está dando cuenta de que pasa algo. ¿Qué es lo que está pasando? Incluso las personas que están un poquito más acomodadas en su vida cotidiana, más dormida, más adormecida. Sí, que están ahí, ¿no? Como más acomodadas. Sí. Entonces, el ser humano se está planteando cosas. El ser humano está despertando, pero porque no le queda otra. O sea, es que ya dice, no, esto ya no lo podemos sostener, ¿verdad? Y estos cambios bruscos no son, ¿cómo decirte? A ver, las personas que saben astrología, yo no soy astróloga, aunque he estudiado un poquito, pero no me considero astróloga en ningún punto. Pero sí que me gusta mucho escuchar y tengo muchas amigas y amigos que son astrólogos y de buena calidad. ¿Y qué cuentan? Básicamente lo que se cuenta es que... Porque hablan de estos portales que hay o no. No, Yo sé, no nos confundamos. No nos confundamos con los portales de la nueva era que hablan para hacer meditaciones. No, eso es otra historia. Es otra historia. No, eso es otra historia. No, estamos hablando de el impacto energético que tienen los planetas de nuestro sistema solar dentro de la evolución planetaria. ¿Vale? Eso es lo que hace la astrología, estudiar los aspectos energéticos, cómo impactan energéticamente estos arquetipos que se conocen dentro de la astrología, ¿verdad? Entonces, dentro de la astrología lo que se ha venido diciendo es que estamos entrando ya de lleno en la era que se llama de Acuario. Y es la era del equilibrio entre las fuerzas polares. ¿Qué ocurrió en las sociedades patriarcales? Pues que la polaridad, esto es muy importante entenderlo. La dualidad vive en el mundo. Claro, y existe desde que somos humanos, ¿verdad? En esta dimensión no queda otra. No nos queda otra. Pero el tema está en que la dualidad en el proceso patriarcal se jerarquizó. Y esto es un concepto que tenemos que entender con claridad. Jerarquizar algo significa que algo está por encima de otra cosa. Sí. Entonces, en una dualidad, cuando tú jerarquizas, significa que o bien lo masculino o bien lo femenino es más importante que lo otro. Pero resulta, querida amiga, que la jerarquización en una dualidad nunca se puede dar. Y sí. No hay jerarquía en la dualidad. O porque blanco, las dos negro, fuerzas tienen que estar activas. Donde sí que puede haber jerarquización, y de hecho la hay, es, por ejemplo, en el desarrollo biológico. Desde el ser unicelular hasta el ser pluricelular, que tiene sistemas mucho más complejos, ahí sí se podría hablar de una jerarquización, ¿verdad? Desde lo más sencillo, que es la célula, hasta el ser que ya tiene
una composición, Más digamos, complejo. más variada, ¿no? Con Sí. sistemas y con una serie de trabajos. Y también se puede hablar de jerarquía, si queremos decirlo así, en el proceso de la conciencia. Es decir, hay personas que están más despiertas que otras, Claro, sí. hasta ese punto, que no quiere decir que sean mejor ni peor, pero sí No, es otro estado evolutivo. un estado, efectivamente. Sí, Pero sí. en la dualidad no se puede jerarquizar, que es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. Cuando tú jerarquizas la dualidad, estás poniendo el aspecto masculino por encima del femenino. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que cuando tú lo pones por encima, cuando lo masculino está mal calibrado dentro del ser humano, ya sea en hombres o en Por mujeres, supuesto, sí, sí, sí. eso hace que adquieras ese patrón de dominación y de control sobre lo que tú consideras que es menor a ti. Claro. Y eso está ocurriendo en la naturaleza. Aquí hay un aspecto muy interesante de la naturaleza, y es que digamos, dentro de todo el proceso del estudio de lo femenino sagrado, se suele decir que lo femenino sagrado es el misterio de la vida. Eso es lo femenino. Por eso se dice que la creación es femenina y que el universo es femenino. Todo es femenino, toda la creación Claro. es femenina. Sí. Y de hecho los científicos hablan de la materia oscura como la matriz cósmica, donde se generan las estrellas, los soles y los planetas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, todo es femenino y forma parte del misterio de la existencia. ¿Y qué es lo que hace lo masculino? Lo masculino es esa fuerza que la conciencia tiene de entender el misterio. Es la fuerza de entendimiento, es lo que se llama la toma de conciencia real de qué es lo que sucede en el misterio. Ahora bien, cuando la sociedad patriarcal utiliza lo masculino como algo de dominación, lo que está es dominando Sí. al misterio. O por lo menos intenta dominar Intenta, el sí, sí, misterio. sí. Sí, sí. Pero. Entonces, ahí ocurre lo que se llama una violación o una violencia hacia el misterio, que es lo que está pasando con la naturaleza. Y sí. Tú te puedes acercar a la naturaleza con respeto para estudiarla, pero con respeto, y estudiarla y darte cuenta de lo maravilloso que es, todas sus leyes, todas sus cosas, o lo puedes hacer con violencia, Como lo que estamos haciendo ahora, como lo que sí. se hace con la mujer a lo Sí. largo de estos últimos siglos. Es decir, la mujer Siglos. ha sido utilizada como un objeto, se ha utilizado como si fuera una cosa que está al servicio de lo masculino, y Sí, por lo tanto tú la puedes hacer con ella lo que te dé la gana. sí, sí, Y sí. eso es lo que ha causado y lo que está causando tanto desequilibrio a nivel planetario. Por eso es tan importante entender que el despertar está directamente relacionado con abrazar, respetar y entender el proceso de lo femenino, tanto el hombre como la mujer. Es ese Brutal. aspecto de nosotros de misterio, de conexión con el misterio, De la haciéndolo desde la vida. reverencia, desde Sí. la vida. De la vida, sí, de la esencia, de Eso es, llámalo como quieras. Sí, sí, eso sí, es. sí. Entonces, este es el punto importante de la importancia que tiene el despertar de lo femenino sagrado en estos tiempos de cambio, porque si no lo hacemos, al final vamos a estar en el mismo lugar. Y a tu ver, eres más, tienes una opinión más, digamos, mm, pesimista o más, digamos, optimista sobre cómo va a desenvolverse A ver, este proceso en curso en los próximos tiempos. mira, yo soy optimista por naturaleza. Lo que ocurre es que yo soy madre de 3 varones, de 3 hombres preciosos, maravillosos, y yo sé que antes de nacer el parto es doloroso. Claro, sí, sí. Entonces, yo soy optimista, yo sé que lo vamos a conseguir, estoy convencida. No sé si lo viviremos plenamente en mi generación o si nos tocará vivirlo en otro momento de nuestra existencia, Claro, en otro plano, sí. pero lo cierto y verdad es que sí, yo estoy convencida de que el planeta va a ir cambiando y lo vamos a ir haciendo entre todos. El ser humano cada vez está tomando más conciencia de unidad y más conciencia de entender que todos los seres humanos y toda la naturaleza somos una unidad dentro de la diversidad.
esto es lo importante que hemos de entender, que somos una unidad dentro de la diversidad y que lo que me afecta a mí te afecta a ti. Por eso cuando el ser humano aprende a respetar el misterio también lo respeta a él. Claro, sí, sí, sí. O sea, al ser humano me refiero. Sí, 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 sí. Y Cuando yo creo, no, perdona, ¿dicerías? No, cuando te acercas a la naturaleza con respeto y hacia los animales con respeto y hacia las personas con respeto, al final vas a recibir el mismo respeto. Respeto, sí, porque el mundo después de todo es un espejo y este respeto del que hablas lo vemos ahora que estamos confinados. ¿Por qué? Porque también esa, a mi ver, es una forma de respeto. Porque si yo respeto el confinamiento, me tutelo y tutelo también la especie, tutelo también o sea, puede tener un aspecto positivo todo esto. Yo veo que hay un aspecto positivo. El problema es que veo que hay mucha gente que vive mal este periodo porque lo ve como o sea, no ve lo positivo que hay, no lo ve como una oportunidad para detenerse y tratar de un momento de introspección, de detenerse y de ver qué hago con mi vida ahora, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sí, porque además esto va a marcar un antes y un después. Yo pienso que sí, sí, Esto va sí. a marcar un antes y un después en muchas A todo cosas, ¿no? nivel, a A todo todos los plano, niveles. personal, social, económico también. Sí, 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 a todos los niveles. Y además es que son muchas las cosas que han de ir cambiando en el planeta. El ser humano es bondadoso por naturaleza. Realmente los seres humanos, digamos, más desequilibrados son pocos. Lo triste es que estos desequilibrados son los que gobiernan nuestro mundo. Sí, 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 sí. Entonces, pero son Me pocos. estabas leyendo el Son pocos. pensamiento. Son pocos. Entonces, en la medida que el ser humano vaya adquiriendo un poco más de poder sobre sí mismo, yo creo que este confinamiento, por ejemplo, es una de las formas de darte cuenta de que lo que realmente es importante en la vida, de quitarte tanta superficialidad, de que te das cuenta de que ya no se necesita tantos bares, ni tantos restaurantes, ni tantas fiestas, ni tanto fútbol, ni tanto... No digo que no tengamos que divertirnos, no, sí, pero sí. nos damos cuenta de que eso no es tan importante, Sí. de que lo importante, ahora mismo la gente está valorando más el hecho de decir, poder salir a la naturaleza, darte un paseo, Sí, estar con yo por ejemplo, mis hijos, que hablo con ellos todos los días por teléfono, pero no lo puedo ver. Claro. Entonces, esa valoración de las cosas que realmente son importantes, yo creo que esto va a dejar un pozo en la conciencia de cada ser humano que lo está viviendo, y va a ser muy, muy importante para nuestro cambio planetario. Creo que esto nos está curtiendo para poder afrontar las cosas que van a llegar, porque van a llegar más cosas. Claro, sí, sí. Algunas mejores, otras no tanto, pero recordar siempre que estamos pariendo a una nueva humanidad. Y el parto, queridos y queridas, siempre es doloroso, aunque se pueda vivir con conciencia. Porque yo mis partos, por ejemplo, los viví totalmente naturales y con mucha conciencia, pero eso no quita de que no sea realmente un proceso doloroso. Pero duele pues porque tenemos sistema nervioso, claro, y eso duele, ¿no? Totalmente, y tal vez sea el precio que tengamos que pagar como humanidad esto, para evolucionar. A ver, bueno, en ese sentido me gustaría, a ver, siempre tienes que dejar algo para conseguir algo, eso está claro. Sí. Pero yo creo que el ser humano, de verdad, si estuviera atento, si nosotros fuéramos capaces de estar observadores de lo que ocurre en nuestras vidas, no necesitaríamos aprender a través del dolor. Yo creo que el dolor es ya el extremo, o sea, es cuando ya el cuerpo ya te dice, no me has prestado atención, ahora te va a doler. O no me has prestado atención en lo que tienes que hacer a nivel profesional o lo que sea, no has seguido tu propósito, no has seguido tu intuición, no has seguido tu instinto, y al final tú mismo te provocas de forma inconsciente una situación dolorosa para que te des cuenta de que no era el camino. Pero si estuviéramos atentos realmente a seguirnos con autenticidad, estuviéramos más conectados con nuestra intuición,
Sí. aprenderíamos de una forma menos dolorosa, estoy convencida. Sí. Y esto vale sobre todo también para las mujeres que muchas veces, yo lo he vivido y no me di cuenta hasta hace poco tiempo, que tienen problemas de autoestima porque piensan que no son suficientes, no, o Claro. sea, que sí, o que necesitan una figura masculina Claro. que las... Es la educación, Sí, es la educación patriarcal y la educación religiosa patriarcal. No nos demos, o sea, es así. Y además, antes te comentaba de que algo ha sido de que no había garantía del hecho de ser mujer, de que estuvieras conectada con tu parte femenina. sí, Y esto proviene de un momento en la historia del ser humano en el que la mujer normalmente estaba más en lo privado, ¿verdad? En crear sí, el sí, hogar, cuidar de los hijos, tal. Cuando la mujer sale al mundo de lo público, es decir, al mundo laboral, el mundo laboral ya estaba funcionando sí, porque había sido creado desde el modelo masculino de cómo se debía de trabajar, sí. siendo productivas, en la acción continua, en fin, una serie Sí, de cosas. sí. Entonces, ¿qué hace la mujer? Pues como nosotras somos muy inteligentes, pues obviamente nos adaptamos al modelo que hay. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que ese modelo no es el más adecuado para nosotras, porque nosotras tenemos biológicamente y psíquicamente tenemos unos ritmos diferentes al varón. Sí. Entonces, si bien somos iguales a nivel de derechos sociales, ¿vale? Pero a nivel biológico somos Sí, no, diferentes y a nivel psicológico también. también, sí. Y eso es lo que no se honra actualmente en la cultura que todavía Y estamos sí, en en el el mundo patriarcado. laboral, sí, aquí en Italia, Sí, así seguro. seguimos. Sí, Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, hay muchas mujeres que sufren este proceso de inserción en lo laboral y están escindidas entre sus carreras y sus familias, claro, entre tener hijos o no tenerlos. Están continuamente escindidas, cosa que al varón nunca se le ha dado esa situación. Al sí. varón nunca se ha sentido en esa situación de No, escisión, sí. pero es todo educación, es todo educativo. Y a tu ver, en este proceso, qué importancia le das a las llamadas nuevas tecnologías? ¿Pueden de alguna manera funcionar como catalizador también o no? A ¿O son ver, simplemente herramientas que... A ver, tenemos que entender que desde mi punto de vista, Sí, ya sabes que yo siempre hablo desde mi experiencia. claro, sí, Para mí la tecnología es fantástica si se sabe hacer un buen uso de ella. claro. Entonces, la tecnología es una herramienta y es un catalizador, pero vamos a entender qué es un catalizador. Hay gente que no sabe lo que es un catalizador. Yo recuerdo cuando estudiaba en el instituto, me encantaba ir a la clase de química porque hacíamos las pruebas del laboratorio. Y entonces recuerdo que había una probeta con un líquido blanco, un líquido que parecía agua, pero no Sí, era agua, era otro tipo de líquido. Y el profesor nos decía, mirad, este líquido está compuesto de esto y de esto. Nos decía los tres elementos químicos que estaban compuestos o tal. Pero no hay ninguna reacción entre ellos porque necesitan de un catalizador. catalizador, algo Y el que catalizador era una sustancia X que se le echaban unas gotitas y entonces aquel líquido hacía así, y se precipitaba algo. Claro, Entonces, la tecnología hay que verla como una herramienta catalizadora, pero no como la fuente de la conciencia ni del cambio planetario. claro, ¿Vale? Sí. Entonces, la tecnología está utilizada por los seres humanos, no al Sí. revés, que es lo que nos quieren vender con las nuevas tecnologías que se acercan, ¿verdad? Claro, Con todo lo sí. que viene, que no quiero decir nada, pero tú ya me entiendes. Sí. Entonces, tenemos que plantarnos en ese sentido. Nosotras no podemos perder nuestra humanidad ni nuestra conexión espiritual en aras de la tecnología, queridos amigos y amigas. La Sí, tecnología está ahí para ser utilizada en nuestro favor y en el favor del planeta, no claro, al revés. sí, Entonces, claro, la tecnología es un catalizador. ¿Por qué? Porque ayuda a que el ser humano adquiera un estado diferente de conciencia, pero no es la fuente.
Sí, 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 sí. No sé si me Sí, explico, ¿no? no, totalmente de acuerdo. Sigue siendo una herramienta, o Eso sea, es. que puede fomentar, que puede favorecer, propiciar. Efectivamente. Sí, Y sí, además lo estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, las personas que han tenido que dejar sus trabajos, muchos de claro. ellos que eran trabajos presenciales, pues obviamente de pronto se han encontrado que dicen, es que ahora mismo si no tengo un ordenador o no Sí, tengo sí, posibilidad, no puedo generar, ¿no?, mi prosperidad. claro. Entonces, la tecnología nos ayuda mucho, Sí, pero nos han querido idealizar la tecnología y nos las han vendido a través de películas, a sí, través de anuncios, a través de toda esa programación mental para autoconvencer al ser humano de que es que la tecnología es el futuro. Pues no, queridos amigos, el futuro es la naturaleza. claro, sí, sí, La sí. tecnología va a seguir estando ahí y va a ser maravillosa porque, oye, yo estoy encantada. Fíjate, Internet, si no fuera por eso, Claro, no ya no estaríamos podríamos estar aquí. conectadas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero no nos equivoquemos, el futuro no está en la tecnología. El futuro no está en hacer de la naturaleza una tecnología. Sí, sí. Está en vivir equilibradamente con la naturaleza y utilizar la tecnología de una forma, vamos, con sentido común, Sí, se sí, podría con decir. sentido común, consciente, de manera así. Sentido común. O Sí, sea, sí, si sí. tenemos que evolucionar, evolucionemos hacia cosas tecnológicas que ayuden a que el planeta esté mejor, no a que esté peor. Claro, O claro. sea, si vamos a evolucionar, vamos a hacer coches que, por ejemplo, pues, que puedan ser eléctricos, coches que puedan hacer generar otro tipo de energía que sea saludable para el planeta. Sí, Vamos a sí, sí, hacer sí. eso con la tecnología, pero no lo que quieren estar haciendo, ¿eh?, con esta comedura de mente, o sea, esta Sí, sí, sí. programación de que todo más rápido y que todo más rápido y que todo más rápido. Pero ¿quién necesita Sí, tanto correr? ¿A sí, dónde sí, sí. vamos? Ah, Si el y de planeta, hecho ahora lo estamos viendo. ¿dónde? De Sí, pronto la vida nos dice, señores, hay que pararse, hay que ¡fla! Te paras, no sé qué, pararse. no, Llega párate, un virus que ya, te ahí paraico, quieto revoluciona. parado. Sí, sí, sí. Entonces, que no nos equivoquemos. Yo soy acuario, ¿eh? Mi signo astrológico es acuario, con ascendente sagitario, es decir, que yo soy visionaria, Claro. pero con los pies en la tierra y con la realidad que nos vive. Si la tecnología no sirve para mejorar al ser humano y a nuestra vida en el planeta y que sea una vida sostenible, Sí. no me interesa. Así, de lleno, no me interesa. La Y tecnología tiene que ser para mejorar, no para empeorar. sí, sí, Es mi punto de vista. totalmente, totalmente de acuerdo. Y a tu ver, para ir, digamos, rematando tu conferencia, si tuvieras que llegar a una conclusión definitiva para todas las personas que nos están viendo, ¿qué les dejarías, digamos, Pues a como ver, yo les conclusión? dejaría un pensamiento importante, y es que esta nueva humanidad que vamos a construir entre todos, este despertar que estamos viviendo entre todos, va a requerir de nosotros en esta etapa de algunas cosas importantes. Por ejemplo, una de las cosas que va a necesitar es que nosotros seamos capaces de fluir con las cosas que están ocurriendo, Mm, porque si nos resistimos a lo que está ocurriendo, vamos a sufrir mucho, porque claro, es un sí, proceso de cambio importante. sí, sí, Otra sí. de las cosas que necesitamos es aprender a soltar. Y dentro de soltar, yo invitaría a que soltáramos, por ejemplo, el miedo, a que soltáramos el control, Sí, el sí, quererlo sí. controlar todo, y a que soltáramos también, por ejemplo, la ansiedad por lo Mm. incierto, por ese La momento que estamos ahora. incertidumbre que te puede Ya, justo, generar toda esta justo, situación, sí, justo. sí, Otra de las cosas que yo os invitaría es a que empezáramos a entrar en ese espacio de centro que se llama, ¿no?, en ese espacio un poquito más neutral, para que no nos estemos polarizando en las dualidades, porque claro, en los procesos de cambio las dualidades tiran mucho. sí, Y si sí, estamos sí, continuamente o enfadados o muy alegres, o negando las cosas, o diciendo que todo es malo, estamos sí. continuamente polarizándonos, Descentrados descentrados. totalmente, Entonces yo creo que este tiempo también requiere de un poco más de neutralidad sí, para poderlo afluir. Y por último, requiere de mucha confianza. O sea, de entender que confiemos, de que
este proceso, perdón, de que este proceso viene dado desde planos que nosotros no somos capaces de entender. Claro, sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Y es importante Que tomemos confiemos, sí, que confiemos que todo va a ser para mejor. Así que si nos centramos un poco en eso y luego evidentemente prepararnos. O sea, nosotros tenemos que estar saludables, energéticamente adecuadas, o sea, cuidándonos para poder sostener todos estos cambios en nuestras vidas. Sí, porque, sí. Claro, porque estos cambios se están dando a nivel planetario, pero también a un nivel más microcósmico, podríamos decir, también los estamos viviendo nosotros internamente. Sí. Todo sí, estos cambios a que, nivel, digamos, energéticos, a nivel de todo, ¿no? De todo. Sí. Así que yo creo que eso, con un poquito más de neutralidad, de vivir más desde nuestro centro, de dejarnos fluir, de soltar y ser capaces de soltar lo que ya no nos sirva y de confiar, yo creo que estas herramientas en estos procesos que estamos empezando a vivir de cambio son lo que más nos va a ayudar para poder navegar, ¿no? Claro, navegar, sí. Totalmente. Es lo que yo diría, ¿no? En el despertar, y que abracemos lo femenino y que empecemos a ver la vida como una completitud y no desdeñar lo masculino, porque es la fuerza motora que nos hace entender el misterio, pero que aprendamos a valorar la propia vida, que es el misterio y que es lo femenino. Así que esas dos fuerzas, en esa danza, ¿no? Que los hindúes hablaban muy bien con la danza de Shiva y de Shakti, son las dos fuerzas que mueven el universo y que mueven el proceso creativo. Así que ahora pues necesitamos conocer lo femenino, abrazar lo femenino y entender que la mujer, al igual que el hombre, somos más que nuestra biología. Y sí. El ser humano es algo más que la biología, aunque la biología es la base. Por supuesto. Pero somos más. Sí. Así Totalmente de acuerdo. Ahí estamos todos. Ahí estamos todos y bueno. Todas las personas que están en el evento están en este proceso de despertar. En este proceso, sí. Si no estuvierais despertando, no estaríais aquí. Así que enhorabuena entre todos y entre todas. Vamos a crear, dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestro pequeño metro cuadrado, nuestro aporte, nuestro granito de arena. Nuestro granito de arena, efectivamente. Con la mejor actitud, con esa confianza de que todo va a ir a mejor. Sí. Muchísimas gracias, Carmen. Una charla que daría, una conferencia que daría para muchísimo más, ¿no? Bueno, yo he intentado resumir súper muchísimo. Pero bueno, yo creo que los conceptos básicos del por qué lo femenino es tan importante en estos momentos, yo creo que han quedado un poquito más claros, ¿no? sin duda. Pues nada, un abrazo a todos y a todas, y yo encantada de participar y de seguir profundizando en todo esto. Muchísimas gracias, un abrazo grande también a ti. Beso. Un besito. Chao. Chao, gracias.